Del 29 al 31 de enero de 1975 no se realizó el otro encuentro. También me llevaron al Alto Perú y también fue de la misma zona de Venezuela. Ahí fue cuando conocí y tuve oportunidad de conocer al maestro Sabiduría, un hombre que nos había dado muchos mensajes y mucha información de tipo telepático a nivel de grupo aquí en Bogotá, y nunca sabíamos quién era. Allí tuve oportunidad de conocerlo, el maestro Sabiduría. Muchos de estos mensajes del maestro Sabiduría realmente han conmocionado espiritualmente a muchísimas gentes alrededor del mundo cuando conocen los mensajes. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿El tiempo transcurre de la misma forma? Sí, porque ha sido aquí en la tierra donde me han llevado. Yo en estas oportunidades fui a un vórtice de los Andes a más de 4.000 metros de altura, seguramente entre la frontera entre Perú y Bolivia. No podemos precisar exactamente cuál es el sitio o el lugar de las cientos de montañas que hay allí, pero es un vórtice andino donde ellos tienen una base donde vimos aterrizar inclusive y salir naves todos los días. Y vimos que allá habían más de 318 personas que estaban llevando desde hacía muchísimos años, en donde les están dando ya unas instrucciones que según ellos dicen que son las que van a primar en el tercer milenio, y que muchas de las personas que están recibiendo esta información allá son los que van a salir en muchas partes del mundo con un nuevo conocimiento, con una gran sabiduría acerca del conocimiento de la verdad, ¿no? Para poder introducirla en un nuevo amanecer dorado de la raza humana, en donde parece ser que no van a primar ya muchas de las cosas que actualmente las tenemos nosotros como que si fueran definitivas, y parece que el asunto no es así. Porque nos estamos comunicando con Dayani Castillo. Ella es hija de Enrique Castillo Rincón. Él es un contactado muy famoso, por cierto, últimamente en lo que son algunos videos que realmente se han viralizado en el último tiempo y sobre la experiencia de su padre, que él tuvo contacto con seres extraterrestres, le dieron algunas, digamos, algunas, no sé si profecías, algunos alcances de lo que podría ocurrir en el futuro. Y justamente leía, para cerrar un poco la introducción, en este clásico, ¿no?, de la biblioteca de J.J. Benítez, OVNIs, los tripulantes no identificados, donde se hace una aproximación al plan A. Y dentro de todo lo que se comenta, hay muchas cosas que últimamente tienen mucha resonancia con lo último que hemos visto, por ejemplo, en esta audiencia pública de los Estados Unidos, y todo lo que se está hablando, y cómo estos objetos, hay un discurso, ¿no?, en el cual se nos dice que son peligrosos para la seguridad de estas grandes potencias. Y algo de eso ya se hablaba anteriormente, pero es otra historia la que, en realidad, la que tienen los extraterrestres que contar. Y bueno, a través de los contactados, y hoy a través, pues, de la hija de don Enrique Castillo, vamos a conocer. ¿Cómo estás, Dayani? Bienvenida al programa. Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Aquí muy bien, muy contenta de estar con todos ustedes. Cuéntame, ¿desde dónde me estás hablando ahora? ¿Dónde radicas tú, Dayani? Estoy en Tabio, Cundinamarca. En Cundinamarca, Bueno, en Colombia. Ahora, tu papá es de Costa Rica, él nació allá, pero se nacionalizó colombiano, ¿es correcto? sí, Y también radicó en Venezuela también, ¿no? sí, también. Ahora, sus experiencias con el fenómeno OVNI él las tuvo en varios países, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar de pronto un poco sobre cómo se inicia esta experiencia de tu señor padre? Por supuesto, Rafael, sí, él es costarricense, ingeniero en telecomunicaciones para el año 63, un evento muy importante allí en el país, en Costa Rica, con la presencia del presidente Kennedy. Y había una falla en la electricidad del país y le solicitaron a los ingenieros, a papá y a otro ingeniero que subieran a las torres a revisar en el volcán Irazú a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque estaban estas fallas. Ellos subieron a revisar las torres y pues se dan cuenta que dentro del volcán salen unos ovnis o platillos voladores. Y en ese momento, digamos, era el nombre que se les tenía a estos objetos voladores. Ya después hubo un encuentro muy importante dentro de esta experiencia que tuvo papá con seres extraterrestres,
que provienen de Andrómeda, de las Pléyades, de Venus, de Manet, de Sexta Dimensión, de Chiel-Jo, bueno, de varios lugares. Y es que conoció en Caracas, Venezuela, a un personaje muy interesante, un hombre que papá lo denominó después el suizo por sus características físicas, llamado Cyril Weiss, con el cual entabló una relación de amistad muy interesante a la entrada del Cinema Canaima para ver la película Barbarella de esta temática de ciencia ficción, para después trasladarse a Colombia. Eso fue en el 69 en Caracas, y luego se traslada por cuestiones de trabajo a Colombia en el año 73. Y estando allí, conformando su nueva empresa, recibe una llamada muy importante de una mujer llamada Karen, que venía de México, la cual le menciona que hace parte del grupo de contacto de Marla la Mexicana, que ellos tenían contacto con extraterrestres y que ellos mismos le habían dado todos los datos, el teléfono. Tú sabes que en esa época era teléfono de disco, la dirección de la residencia, de su oficina, y que ella estaba allí, obviamente por esa razón, porque iba a ser contactado, y necesitaba entrenarlo, contarle todas las historias, y ella dictó unos cursos muy importantes en las principales ciudades acá en Colombia sobre ciencia cósmica. Entonces papá, mamá, unos amigos con los que él trabajaba y de confianza se fueron a estos talleres, estuvieron en toda esta temática, y de allá ya surge el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres, ICIFE, acá en Colombia, donde se gesta el grupo de contacto que hiciera papá en los años 70. Pero ya después tener sus encuentros no solamente telepáticos, sino también físicos, y su vida en nave y todo. Sí, justamente revisaba un poco esta información y justo él cuenta que no sé, creo que es en el 74, tiene otra experiencia cerca de Bogotá, dice, y es llevado a un punto de los Andes, ¿no? Y aquí Benítez se atreve a decir un poco la ubicación, aunque tu papá en alguna entrevista, no sé si la llega a decir, pero parece que es en el Alto Perú, entre Maracaguas, dice acá, y Machu Picchu, ni más ni menos. Y bueno, siempre este lugar es misterioso, mágico, y bueno, tiene sus historias, ¿no? Entonces no sé si eso nos puedes contar un poco sobre esa experiencia en especial que tiene tu papá aquí en los Andes, ¿no? Del Perú. Es el cuarto encuentro que tiene él en viaje en OVNI, que es bien interesante. Lo llevan hasta el Alto Perú, él lo menciona en sus conferencias, en su libro, y es muy importante porque allí se reúnen 23 contactados con papá a nivel mundial. 11 eran latinos y una mujer. Entonces eso es súper relevante, digamos, en este contacto. Ellos les hablan de un plan cósmico, y ellos estuvieron en un lugar que aparenta ser como una ciudad interna en el Alto Perú, donde les muestran y les enseñan que ya tenían más de 300 familias allí, que habían sido seleccionadas en el mundo para entrenarlos y darles muchos conocimientos acerca de todos los procesos evolutivos del planeta Tierra, quienes iban a estar preparados para el noveno tiempo. Como tú lo mencionas al inicio, a papá le entregan información de carácter profético. Uno de estos mensajes se llama Los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que es donde mencionan todos los procesos políticos, económicos, sociales y geológicos que le van a suceder al planeta Tierra. Para esta fecha ya estamos en ese séptimo tiempo, entrando al octavo, que ya se vislumbra entonces la Tercera Guerra Mundial. Y le hablan el noveno tiempo de los remanentes. Esos remanentes van a quedar sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Hay varios. Y esta gente que está por los Andes, pues va a ayudar en su momento a toda la población que quede
con vida en estos lugares. Esos remanentes obviamente están llenos de conocimiento, de alimento, de agua, etcétera, para pues todo el proceso de trascendencia y digamos de nuevo despertar y nuevo proceso en el planeta Tierra. Entonces es muy interesante. En ese viaje sucedieron varias cosas particulares. Una de ellas es que estaban haciendo mi hermano Orión el 24 de diciembre del 74 y los extraterrestres le cuentan a papá que él estaba bien, que acababa de nacer, que les gustaría que él tuviera el nombre de alguno de ellos. Entonces ya más adelante cuando volvió, pues entre ellos dos le pusieron Orión Yamaruk, que son los dos nombres de dos comandantes de Venus que tuvieron contacto con papá. Allí también en el Alto Perú vieron a un ser muy interesante que papá lo denominó el maestro sabiduría. Sabiduría, sí. Porque en un inicio, pues digamos, claro, como tenemos la conceptualización de la figura humana de Jesús, que es su traje blanco, sus sandalias, su barba, su cabellera larga, sale de este lugar, así como de una cabañita, este personaje, y él lo primero que dice es: yo no soy el que piensan ustedes que soy, y se expresa de él mismo con un mensaje maravilloso que está en su primer libro, que es como: yo soy el agua, soy la montaña, soy el viento, soy los niños, soy la novia vestida de blanco, y cuenta que tiene más o menos creo que es el 38% del conocimiento a nivel universal. Entonces, maravilloso encuentro. Por eso papá le denomina el maestro sabiduría, y todos pues pudieron escuchar, todos los contactados. Otro de esos grandes detalles de esa experiencia en el Alto Perú es que le hablaron sobre la alimentación a los contactados, porque cuando ellos tenían todo, durmieron, comieron, bebieron allá en ese lugar o en esa ciudad interna, y cuando se acercaron, digamos, al comedor, algo les sorprendió, y es que a cada uno le pusieron una bandita en la pulsera de un color, y le dijeron que de acuerdo a ese color de esa pulserita debían tomar los alimentos, donde estuvieran alimentos de tal color, ellos debían alimentarse. Entonces se dan cuenta que los alimentos son traídos específicamente de cada uno de los países donde pertenecían los contactados. Y ellos hacen mención que en cada una de las zonas o lugares o países en los cuales estamos, pues obviamente hay un electromagnetismo específico, una radiación específica, un ambiente específico, un clima específico, y todo eso es lo que nutre, digamos, a este ente biológico, y que si uno se alimenta de otros alimentos de otros países, va a haber una alteración en nuestro. Entonces a todos les dejaron única y exclusivamente los alimentos correspondientes al país de origen, que eso era súper importante, que uno se alimentara única y exclusivamente de los alimentos que produce el sector o donde uno está viviendo. Eso me pareció realmente increíble, fascinante. Muy adelantado a los conceptos de nutrición actuales que están proponiendo esto, pero en el 2023, ¿no? Pero hablar eso en el 74 era como que no existía esa información. Por supuesto, sí, para nada. También les mencionaron que los alimentos se debían consumir o preparar, por ejemplo, al vapor, o sea, con muy poca cocción, los vegetales, que preferiblemente lo más crudo que se pudiera consumir el alimento, para que no perdieran sus nutrientes. Otra cosa importante es que la preparación de ellos debía ser también con cuchillos y materiales de madera o de barro, y que uno debía cortar todos los alimentos para el consumo con cubiertos de madera, porque el metal también, en el momento de uno cortar alguno de los alimentos, pues interfería en su composición genética, y los alteraba. Entonces que uno debería comer todo con cubiertos de palo
¿Tú recuerdas que antes habían vajillas que eran todas de madera? Nuestros abuelos, ya viendo esto, pues es preferible, ya digamos que en la preparación, el corte y todo lo que no le haga a los alimentos, pues Pero con madera, ¿no? Claro. emitir el metal. Evitarlo, claro. Claro, o sea, que prácticamente como enseñanzas que podrían dar los pueblos originarios también, ¿no? Que viven en, por ejemplo, en Machu Picchu, hacia la selva, o que tienen los queros, o aquí, ¿no? Tantos pueblos que hay en el Perú que tienen ese tipo de pensamiento muy similar al que impartía este ser, ¿no? Con el que habla tu papá, estos extraterrestres. O sea, ¿cuántos maestros se podría decir? A ver, como para entender también un poco, o sea, tu papá es llevado desde qué punto hacia los Andes, o sea, él es recogido, llevado por un ovni, o sea, físicamente, es invitado a una experiencia en un ovni y llevado entonces al Alto Perú, a este lugar en el Perú. Así es. Sí, si mal no recuerdo, él estaba en los llanos venezolanos. Y hay algo muy curioso dentro de esta historia, y es que ahí lo sacan de los llanos venezolanos, lo llevan al Alto Perú y lo dejan allá. No lo devuelven, ni lo dejan en Colombia ni nada. Y eso es interesante porque las personas, tú sabes que en esta época estaba lleno de científicos, de grandes investigadores, escritores, de todo este fenómeno. Hicieron toda la investigación y llegaron a las conclusiones que, por ejemplo, no hay entrada de esa época de papá al Perú, pero sí hay una salida. Entonces no se sabe, corroboraría obviamente esa historia que no hubo una entrada por ningún lugar, y estaba sin documentos papá, digamos, en ese momento para regresarse. Y ya, como que los bajan ahí, chao. Pero fue curioso porque no lo llevaron, digamos, como en todos los encuentros físicos al lugar o al punto o cercano de donde hacen la cita. Y sí hay una diferencia abismal entre un contacto y una abducción, porque un contacto, y como lo vemos específicamente en el caso de papá, hubo años de preparación y también le dieron herramientas para poderse enfrentar al contacto telepático, físico, la subida en nave, etcétera. Al igual que en el momento de su primer encuentro, le dijeron: si no estás listo, no hay problema, lo dejamos para otro momento. En cambio, la abducción es, a ti te sacan de donde sea y no te están preguntando si quieres, si no quieres, si te asustaste, si no te asustaste. Hacen, digamos, lo que sea con tu cuerpo físico o energético, o sea, no hay una restricción. Ahí estás, ahí sí, como podríamos decir, a la de Dios en lo que sucede. Y esa es la gran diferencia. Y ahora sí, te quisiera preguntar, entonces, estos seres con que, por lo menos, que lo llevan a esta experiencia, o en sí, en toda esa experiencia, tú me dices que hay de diversos planetas, son diversos, pero digamos que pertenecen a un grupo en común de ayuda al ser humano, como una organización, a pesar de que pueden venir de diferentes partes del universo, o son específicos, seres en específico que lo contactaron por determinada situación. Ahí, mira, mi papá fue el primer contactado a nivel mundial que habló desde los años 70 sobre los seres negativos, conocemos, o los malos o recesivos, como se dice hoy en día. Y eso fue precisamente porque los de Pléyades también se los mencionaron. Le dijeron que existía la otra fuerza, que era de carácter extraterrestre, que estaba incrustada acá, o sea, milenios a nivel planetario, y que ya nos tenían una ventaja enorme, que nos conocían muy bien y estaban ellos incrustados a todo nivel, en el político, religioso, económico, científico, etcétera. Y que en esta época de los años 70 ya tenían 500 clones de seres humanos. Dentro de la información que le dan a papá es que le cuentan que hay clonación en seres humanos y en animales. Entonces, imagínate, en los años 70 no se decía absolutamente nada de eso. Eso era motivo de expulsión del catolicismo, por ejemplo. Decir que cómo se le ocurre que iba a haber clonación en seres humanos o en animales. Ya tú sabes que más adelante empezó la historia de la oveja Dolly en la clonación y de otros animalitos que lo hacían
personas con muchísimo dinero. Pero en ese momento ya le dijeron, no hay clonación en humanos y están obviamente trabajando para esa otra fuerza. Y el papá vio en el primer vuelo que hizo en OVNI unas imágenes que estaban, por decirlo, colgadas en la pared, por decirlo. Y entonces él dijo, estos son dragones, entonces no es un animal mitológico. Y ahí fue cuando le dijeron que eran la otra fuerza, que eran malévolos, que habían acabado con planetas y civilizaciones enteras, que ellos habían tenido que luchar con ellos, y son las famosas guerras de Orión que han sucedido estos eventos, y que tenían obviamente también el planeta en cuarentenado porque se encontraba esa otra fuerza acá, que habían hecho obviamente muchos intentos pues de acabar con esa otra fuerza, pero que nos correspondía a nosotros como seres humanos salir de esto, que digamos los de Pléyades habían luchado con ellos por mucho tiempo, que los conocían muy bien y que venían a instruir al ser humano también, por ende habían hecho contacto también con los políticos, con los presidentes, y les habían dado, digamos, las alertas de esta otra civilización, pero pues que ninguno le interesaba realmente como salir avante a nivel poblacional, colectivo, sino más bien por defender los intereses individuales de estos personajes. Entonces, muy interesante porque después, en los años 80, que salen todos los contactados con los de la época a decir, ay, sí, como que hay malos, ay, sí, como que existen los grises, ay, sí, como que los reptilianos. Pero papá ya se lo había dicho en los años 70 y fue el primero que habló sobre esto. Antes todos los contactados decían que no, que eran lindos, divinos, preciosos, hermosos, que eso no hacían mal, que no eran dañinos, que eso no existía. Okay. Ahora, ok, entiendo ahora mucho mejor. Ahora, estos seres con los que él contacta, estos hermanos mayores, ¿no? Eran pleiadianos, pero básicamente me interesa un poco más esta experiencia en los Andes. O sea, estos hermanos pleiadianos lo llevan, entonces lo dejan cerca de esta... Él le llama vórtice, ¿no? Tú me dices ciudad... vórtice o ciudad intraterrena, o digamos, se podría decir como un lugar alejado de la civilización, oculto, ¿no? Se podría decir que es así, pero ubicado en un lugar muy ecológico, ¿no? Digamos, de clima selvático, maravilloso, alimentos, ¿no? Y estas familias que ya habían sido rescatadas, cerca de 300 familias, eran como, o sea, estaban siendo preparadas como una especie de plan de, ¿cómo se podría decir? De salvación, de ayudar al impacto que iba a sufrir la civilización, según lo que tú me cuentas, ¿no? O sea, ellos estaban siendo capacitados. Sí, ellos ya, digamos, fueron seleccionados en ese tiempo, estas familias, y para este contacto es muy particular porque no se habla de salvación, como lo hablan todos los contactados o los nuevos canalizadores. Al contrario, ellos dijeron que nunca iban a salvar a nadie, ni siquiera a mi papá. Y le dieron una historia que también está en sus libros, como, Enrique, o sea, nosotros no vayas a esperar que nosotros te vayamos a venir a salvar de nada, ni que te vayamos a recoger, ni que te vayamos a curar, ninguna de las anteriores. ¿Y por qué? Eso tiene una razón poderosísima, y es que a papá le entregan también una información muy concreta, muy clara, acerca de qué es la muerte, qué es la reencarnación, qué es el ente biológico, cuáles son los procesos evolutivos, cuántos años o cuáles son los ciclos de evolución del ser humano, planeta Tierra, que tiene que ver con todos los ciclos de la creación del hombre cósmico universal, que le llama el superhombre. Entonces cuentan para qué existe la reencarnación, qué es lo que ha pasado en esta 3D. Entonces, como no existe la muerte y le explican lo de la parte dimensional y todos estos procesos, hay un mensaje que se llama los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores para la elevación humana. Y cada uno de estos impulsos son 25.000 años, que en este momento, entonces, imagínate, estamos en ese tercer impulso y pues varía el colectivo dentro de los 7 impulsos, dentro de los 7 pasos gestores de este impulso. Estamos en los primeros comienzos evolutivos y cada uno es de 25.000 años. Entonces, obviamente, tumba
de raíz cualquier tema de que lo van a venir a salvar a uno, porque para eso existe la reencarnación, es así de sencillo. Entonces uno lo único que hace es volver al planeta a tener sus experiencias, a entenderlas, a asimilarlas, a no repetirlas, que eso sería el ideal del ser humano, pero la gran diferencia del planeta Tierra, y que eso ha causado, digamos, el revuelo a nivel universal y de tantas razas en estos universos, es el hecho de que tenemos esa otra fuerza influenciando directamente sobre nuestra psiquis, sobre nuestros cuerpos físico, psíquico y mental, y nos ha impedido realmente evolucionar más rápido. Y nos hemos visto sometidos al dolor y al sufrimiento como ninguna otra especie hombre en el universo. Le cuentan a papá desde el comienzo de cómo es que existe la creación, quiénes son los ingenieros biólogos dadores de vida, cuáles son los logos solares que tenemos, y cada logo solar le corresponde, podríamos decir, el cuidado y protección de un planeta de nuestro sistema solar. Le dicen cuáles son los sistemas solares que tienen vida, cuáles no. Bueno, le dan un resto de información a papá súper interesante, que entonces todas estas informaciones que están fuera de otros contactados o canalizadores, pues nada que ver con el tema de que están las naves, que los vamos a sacar, que le tengo el cuerpo de silicio, que lo llevo ya para su planeta porque usted es venusino, pleyadino, siriano, eso mucho es de Alfa Centauri, entonces usted ya no vuelve. O sea, nada de eso. O sea, realmente si uno estudia esta información, tumba de roca, no tiene ningún sentido este tipo de afirmaciones que están a nivel colectivo, porque hablan de todos los procesos internos, le hablan sobre las esferas mentales, sobre la tabla esmeraldina, sobre los chakras, bueno, un sinfín de cosas muy interesantes del ser humano para los procesos que se avecinan. Interesante. Y bueno, volviendo un poco al viaje, para ir cerrando este episodio que es muy interesante, él está junto con, son 24, ¿no? Me dices, contactados de diferentes partes del mundo que comparten entonces con este maestro de sabiduría, este hombre, todo este pueblo que está, por decirlo así, no contactado, ¿no? Y que se están preparando. ¿Y cómo termina, digamos, esta experiencia? Porque él hace referencia a que también Benítez le pregunta, ¿no? ¿Dónde están esos contactados? Y él dice que están, ¿no? En el mundo, que algunos ya habían incluso ya muerto. Me sorprendió porque comenta que había uno de Perú, ¿no? Que parece que había muerto también, por, determinados motivos. Pero interesante. Entonces, ¿cómo él termina, digamos, esta experiencia? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿Cómo se va de ahí? ¿Y qué pasa con estas otras personas? Bueno, ellos están un par de días, les dan, digamos, estas indicaciones a nivel general, le hablan del plan en sus 3 fases, que es este plan cósmico, donde ellos hacen ese tipo de intervención, por decirlo de alguna manera, a nivel humanidad. Les mencionan pues que cada quien tiene su tema, y su tema es que les dan una información a todos los contactados, a ninguno lo obligan a contar esa historia ni a divulgarla. Es más, dentro de ese plan A, específicamente les dicen a ellos, ustedes tienen el libre albedrío de contar o no, de publicar o no. Esto no es obligación de absolutamente ninguno de ustedes, que por eso papá siempre mencionaba, yo soy el contactado más desgraciado de este mundo porque es el único que no le dieron una misión. Esto es súper lindo, eso fue por un sentir interno de papá que decidió volcar toda su vida a la divulgación de su experiencia y de estos mensajes recibidos. Se supone o se especuló en su momento con papá, pues que cada uno de los contactados tenía cierto tipo de información. Y como tú bien lo mencionas, se sabía que algunos habían fallecido y del resto no se sabe absolutamente nada aún. O alguien que haya salido a decir, mira, sí, yo estuve con ellos, yo soy fulanito, fue en tal parte, corroboro esto, vi esto, pasó esto, me entregaron estos mensajes. No, realmente hasta donde se sabe de esos 24, lo único que contó su historia, su experiencia y los mensajes recibidos fue papá. Wow. Y bueno, termina y él regresa, digamos, a pie, regresa por el camino linealmente, digamos, ya no es, o sea, tiene que salir de esa zona por su cuenta. Sí, lo que te decía, los dejaron muy cerca
a la ciudad y ya, ya todos hicieron su camino de regreso a sus lugares. ¿Sí? ¿Cuál es el personaje que lo lleva a este retiro en los Andes? El principal, digamos. O sea, ¿o son solo pleiadianos o fue algún personaje en especial en ese viaje? Ellos es que venían en conjunto, por decirlo de alguna manera. Ellos trabajan como en equipo. Entonces Ok. ahí estaban de Pléyades y de Venus en ese momento de los contactos. No fue Krisnamek, ¿no? En todo caso, que es... Sí, Krishnamurti era el que mantenía todo el Krishnamurti. contacto permanentemente. Él también con- estaba, digamos, Sí, o formaba parte... Ah, ok, entiendo. sí, es como un Y equipo y allá se encuentran, pero sí, Krishnamurti. sobre todo de las Pléyades también me dijiste, ¿no es cierto? Para tener ese Sí, dato claro. Cyril Weiss, el personaje que papá denomina como el suizo que se encontraron en el Teatro Canaima en el 69, pues Cyril Weiss es Krishnamurti, quien es el tripulante que lo recibe a bordo en su primer viaje en Omni. Claro, entiendo. Bueno, wow. Por ejemplo, la tecnología que describe tu papá cuando tiene este contacto con ellos, bueno, he leído algunas cosas, lo he escuchado, lo he escuchado en conferencias, es impresionante. No sé si nos puedes dar un pequeño alcance de cómo sería esta tecnología de los ovnis que él vio, cómo era la nave, cómo funcionaban un poco. Esa es una historia muy linda que sucedió también en el primer encuentro que él tuvo en nave, porque le muestran toda la estructura del ovni y lo llevan como a ese central de máquinas, digamos, cómo es que se mueve, porque él preguntaba, bueno, ¿ustedes cómo viajaron tan rápido? Porque le dijeron, Enrique, acabamos de salir. Entonces preguntó, ¿ustedes llevan milenios viajando? O sea, que ustedes son eternos, pero todas estas preguntas que uno se hace, pero dicen, no, acabamos de salir. Entonces, pero ¿cómo es posible? Entonces lo llevan, digamos, a ese cuarto de máquinas donde están sentados un grupo de los tripulantes de la nave, obviamente, y entonces ellos se cogen de la mano, tienen algo así conectado como a la cabeza, y entonces dicen que ellos se conectan de esa manera con la nave, con el ovni, que son unos impulsos energéticos que le dan una orden a la nave. No es solo una persona, sino es un equipo ahí y el comandante de la nave para que haga el viaje interestelar. Entonces, él decía, bueno, y muéstrenme cuál es, digamos, el combustible. Entonces le mostraron él decía que eran como unos diamantes invertidos que destellaban unos colores hermosísimos que él nunca había visto, que andaban sobre su propio eje muy lento. Entonces les decían, ay, yo quiero ver esto cómo funciona, ¿por qué no los encienden? Póngalos a mover. Y entonces Krishnamurti le decía, no, Enrique, no podemos hacer eso mientras tú estés a bordo, porque si nosotros hacemos funcionar estos 5 minutos, habrán pasado 200 años para ti a nivel planeta Tierra. Entonces papá dijo, yo sentí miedo en algún momento porque, ay, no me voy a mover esa nave porque llego aquí, ya no tengo familia y estoy solo en 200 años. Entonces imagínate eso tan increíble que sucede en la nave. Papá, otro detalle muy interesante que tuvo fue que él en algún momento tocó la pared, eso que como que uno se recuesta, tocó la pared y dijo, era como tocar piel y que le dio mucha impresión. Entonces él se quedó impresionado y dijo, esto parece como piel. Entonces le dicen que la nave tiene un compuesto biológico también, entonces que la nave prácticamente tiene vida. Qué interesante. Sí, ¿no? Y también habla un poco de o sea, dice por ahí que son físicos, ¿no? O sea, no son solo seres espirituales, sino la estructura de la nave era también física, ¿no? Metálica, y que logra ser a veces detectada por algunos radares, pero tienen sus sistemas de camuflaje también, ¿no? Algo así. Sí, claro, ya se lo mostraron, evidentemente, cómo se hacen invisibles y cómo vuelven otra vez a dejarse ver, digamos. Sí, mira que es muy importante esa información, le dejan a papá la importancia de Latinoamérica para el mundo, porque como tú bien lo mencionas, estamos hablando de nuestra ancestralidad, de nuestros pueblos originarios indígenas, donde ha habido siempre el resguardo realmente de la verdad, del amor universal, del conocimiento. Y a eso te sumo que en ese primer encuentro de papá, los de Pléyades le dicen que ellos fueron los que instruyeron a civilizaciones como los mayas y los incas, por ejemplo, y que dejaron todo el conocimiento y que ha habido ese resguardo
desde siempre en estas civilizaciones de Latinoamérica. Nuestros ancestros resguardan estos lugares y la información, y por eso la importancia del mismo ante los acontecimientos que se avecinan a nivel planetario. Interesante lo del plana que, bueno, comentas, ¿no? Y justo habla mucho habla de los radares, cómo los radares detectan ovnis y se les ordena a los pilotos dispararles a los ovnis, ¿no? Y esta información no se conocía en ese momento con esa magnitud, tal vez como una especulación, pero luego en los 80s, bueno, se supo el caso del comandante Santa María, o ahora con lo que hemos visto en el Pentágono. Por eso lo traigo mucho ese tema, porque es algo actual, y de repente tú qué piensas, ¿no? Porque, o sea, prácticamente esa parte completamente, hasta esa parte está ya corroborada prácticamente por, digamos, las exigencias más altas que podamos tener, ¿no? O sea, han sido ya juramentadas en testimonios, hay incluso videos, y bueno, esto ya se sabía, ¿no? Pero esta es una información como que muy adelantada a su tiempo también, y de lo que iba a pasar y como que se ha cumplido. ¿O tú qué opinas? Pues Rafael, mira, como hay un desconocimiento y una ignorancia sobre estos temas a nivel mundial, creemos que esto es la panacea de lo que salieron a decir. Claro. Y la gente, aún por esa ignorancia, está esperando que Estados Unidos sea el que diga si sí o si no es real este fenómeno. Pero si somos realmente investigadores, y hablo desde el individuo porque me interesa, quiero saber, necesito respuestas, pues nos damos cuenta que esto ha existido hace décadas y que hay todas las confirmaciones. O sea, no puede ser que porque yo no soy Estados Unidos, entonces no verifico o no considero real una experiencia, una foto, un video, un mensaje en cualquiera de los países. Esto no puede ser, eso no hay lógica en que los seres humanos le estén dando tal trascendencia a esto. Por otro lado, como a papá le dieron toda la información también acerca de la otra fuerza y de estas razas alienígenas, se sabe que desde los años 30 han tenido contacto con los presidentes y les entregaron información e hicieron pactos desde esa época para hacer uso de los entes biológicos del ser humano y de los animales. Y por eso hasta los 80 salió el tema de la abducción, el tema del ganado, el tema también de las mujeres que se llevaban, de los hombres que se llevaban, de todo el tema que hacían estas razas alienígenas con el ser humano y que lo siguen haciendo en una dimensión terrible. La gente desconoce esto, pero eso obedece a un plan. O sea, eso que estamos viendo hasta ahorita está dentro de esa misma agenda, porque es que ahí es donde tenemos que integrar todas las investigaciones que hay sobre este fenómeno, y es que existe el tema o el deseo del nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial necesitan, y lo han dicho varios presidentes, Bush lo dijo, los de Latinoamérica que también están con estos temas, que es necesario un orden mundial y que eso se daría si la humanidad se vería enfrentada, obviamente, a una guerra espacial, a una invasión. Y están preparando eso, esto se sabe hace mucho tiempo, porque claro, se habla de los conspiranoicos que como inventan, de David Icke, de gente muy importante de esta época, hace más de 12 décadas, que han venido desclasificando y contando todas estas informaciones. Pero como te digo, la ignorancia es tan grande en el planeta Tierra que esto es como, ay, qué mentira, qué jartera, pero esto va para allá. Eso no es que hasta ahorita hay tan queridos, después de que sabemos por investigaciones y todos los que hemos estado metidos toda la existencia en este tema, tú sabes que no hay, obviamente, ni el comandante, ni, mejor dicho, de ninguna fuerza, nada que den testimonio o avalen estas experiencias porque los mataron. Eso se sabe hace siglos. Eso no es, ay, qué tan queridos ahorita, mire, ahora sí me están apoyando los altos mandos. O sea, para mí eso es una pantomima, la cosa más increíble. Y que como se desconoce esa agenda que ya hay, la cual reza que es un orden mundial, invasión extraterrestre, con el uso de
el Blue Beam de HAARP, de todo esto para mostrarle al mundo que hay una invasión, que hay naves, así como hicieron en el 9, ¿cierto? Palito, palito. Entonces, eso lo tienen así súper diseñado, lo tienen planeado, tienen programada la mente del ser humano, que eso es despertar de la Matrix, y hay un porcentaje muy corto, muy bajo de seres humanos que han despertado ante esa realidad. Y lo que están buscando es que todo el mundo avale el tema para que haya un solo presidente que obviamente tome las directrices a nivel planetario, y eso es gravísimo. Y sin embargo, pues en esta época tú sabes que hay unas facciones que se están peleando el poder del planeta. Eso no es que hay que tan queridos los de aquí y los de allá, sino que es el poder del planeta, y no estamos hablando de los recursos de nuestra madre tierra, sino estamos hablando de los recursos energéticos a todo nivel del cuerpo físico del ser humano. La gente desconoce todo lo que han hecho con el ser humano por décadas. Entonces sí nos hace falta instruirnos, tener toda la información necesaria para saber lo que hay detrás precisamente de esa pantomima libreteada, porque continuación es que venimos en paro, que les vamos a salir tecnología, ven la batalla final. El señor Burns, o sea, hay tanta programación que de verdad nos vamos a enfrentar en cosas terribles, pero la gente sigue esperando o queriendo no hacer su trabajo interior, y es preferible que vengan y me salven. Pero pues cuando hay un entendimiento acerca de los procesos evolutivos, pues sí, si le toca no irse es muerte del ente biológico, y el proceso interior evolutivo finalmente es el que va a desprender el nivel evolutivo que tú tienes. Ellos dejan una información interesantísima porque dicen que nuestro sistema solar es de 13 planetas porque ellos incluyen al Sol. Y hace falta un planeta por descubrir en nuestro sistema solar, y que si nosotros entramos en este momento a la red e investigamos, ya hay muchas noticias donde dicen, estamos descubriendo otro planetoide, otra masa, se dejó ver, tiene estas dimensiones, aparece así, es oscuro, es frío, que tiene otra trayectoria obviamente más amplia, y se habla de lo que conocemos en las historias Nibiru Ajenjo, que es el planeta 13, así lo denominan ellos, y este planeta es oscuro, frío y de una vibración muy, muy baja, más baja que el planeta Tierra, y ellos mencionan precisamente que a nivel universo allí se encuentran las criaturas, porque es que ya están tan densificadas que se habla de criaturas, no de ser humano, que han infringido las leyes a nivel universal y que están allí, que ese planeta va a pasar muy cerca de nuestro planeta Tierra y va a alar por vibración a todo desencarnado de estas épocas para ser llevado allá. Y van a continuar o empezar más bien nuevamente el proceso de 25.000 años, que es donde yo considero que se van a cumplir las supuestas profecías que hay del infierno y que gobierna Satanás. Pues claro, porque si hablamos de ese noveno tiempo, que es cuando se pasa a cuarta dimensión, donde hay una trascendencia, un peldañito más que hace el ser humano planeta Tierra en esta evolución, pues sale lo más elevadito, lo que alcanzó a abrir el ojo para empezar su proceso, ¿cierto? ¿Y qué queda entonces en ese planeta 13? Pues las escorias, los ladrones, los violadores, toda la energía baja, corrupta, asquerosa, mejor dicho, lo peorcito que hay, incluyendo a estas especies, obviamente, extraterrestres negativas. ¿Qué esperar, no? ¿Qué podemos hacer enfrentado a lo que nos viene? De pronto, aunque suene reiterativo, ¿qué profecía falta por cumplir o qué podemos prevenir? Ya que no hay un plan de salvación, no nos van a rescatar, pero de alguna forma nos han dado algunos mensajes, por lo menos de prevención, y tal vez es hasta ahí, ¿no? Rafael, mira, esto es súper interesante porque imagínate que llevamos 25.000 años tratando de despertar, tratando de pasar el poco tarde. Imagínate,
tratando de alcanzar la armonía y el equilibrio del ser interior y de reconectarnos con nuestro yo superior. Entonces ellos hablan del tiempo del no tiempo, que es en el que estamos. O sea, el que despertó es porque vidas anteriores hizo su trabajo y mejoró enérgicamente y tuvo sus aprendizajes. O sea, no tuvo la vida de eso, me espero la otra vida, como he escuchado tantas veces acá en el ser humano, sino que realmente hizo valer el tiempo con esas experiencias. Entendió qué es el perdón, qué es la tolerancia, qué es el bien, qué es el amor universal, bueno, tantas cosas maravillosas, donde surge la humanidad en sí, que uno dice que es un ser humano, donde hay un respeto por sí mismo, por los otros y por cualquier ser vivo, obviamente hablando de la madre tierra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas que hicieron ya su trabajo están en estas últimas vidas, antes de todos estos cambios planetarios, queda muy poco realmente, para refinar y decir, oh, wow, voy a estudiar esto, oh, wow, estoy haciendo esto, que ya es, mira, todas las herramientas de los seres humanos que están buscando cómo pare de sufrir. Entonces busco estas herramientas en cualquier lugar. Entonces hago yoga, hago tai chi, hago qigong, medito, cambio la alimentación, voy donde el homeópata, hago de todo para concluir, porque hoy sí está en boga este tema de, mira, tú te enfermas, es por tus emociones, entonces todo lo que te ha causado dolor y sufrimiento se somatiza, se llega a uno de los órganos y pues según el trauma y el tema del tiempo, pues se agrava. Y la gente está buscando todos estos métodos. Y para uno sanarse tiene que perdonar y perdonarse. Entonces son como los últimos momentos donde tú ya estás refinando tus energías, tus pensamientos, tus acciones, donde ya te has despojado de la parte material que a ti ya no te interesa, si tengo, si no tengo, si me ven puesto, si no me ven puesto, eso ya a ti no te interesa, donde ya estás buscando acercarte a la madre tierra desde todos los ámbitos y experiencias que pueden haber. Por eso se disparó tanto el tema de quiero andar en bicicleta, quiero subirme una montaña, quiero abrazar el árbol, me voy a acampar, me voy al río, me voy al mar, porque es que eso me descarga, por eso está tan de moda lo de los cristales, bueno, tantas cosas que son herramientas que cada uno se vuelve afín a ellas para lograr esos últimos pasitos, que es ser el mejor ser humano posible y lograr entablar una relación con el amor, con la felicidad, con lo que a ti te apasiona, con lo que te hace feliz. Si tú no estás ahí, te tocó planeta 3, eso no hay de otra. Entiendo. Estamos en el final precisamente de estos tiempos, que ya entrando al octavo, y ya el octavo es el acabose, Tercera Guerra Mundial, todos los cambios planetarios, activación de todos los volcanes, activación de las fallas geológicas, entonces por ende se hunden continentes, ciudades, países, surgen nuevas tierras. Hemos visto la locura del cambio climático. Bueno, ese cambio climático, no voy a entrar en eso, quiero decir que todos los procesos geológicos y de clima son supremamente activos, a lo que siempre lo hemos conocido, y la desencarnación de seres humanos es masiva. Entonces es terrible la falta de alimento, porque ellos también mencionan que para esta época que se debía comprar tierras. Ellos les decían en los años 70, compren tierras y siembren, porque es lo único que ustedes van a tener. Va a haber la caída de las creencias. Entonces yo pongo ese ejemplo que tú das ahorita. Wow. Supuestamente desclasificaron. Miren la repercusión de lo que está sucediendo para que digan a nivel mundial, ay, sí, es que sí hay masas extraterrestres que nos visitan en los años 30, ¿dónde está todo lo de las religiones que decía que el ser humano era el único en el universo, que eso no podía haber? Sin embargo, si nos ponemos a ver la agenda, ¿qué ha pasado con los papas? De por allá un papa ya dijo, ay no, es que los hermanos de las estrellas, claro que hay, aquí los recibimos y los ponemos en el seno del Señor. Todos son programaciones y han ido mutando los discursos religiosos, pero entonces va a haber una caída muy terrible para la gente
obviamente, que desconoce estos temas. Esto va a ser increíble a nivel interior, porque estos procesos tan fuertes es como la esperanza que hay a ver si el ser decide cambiar. Es como cuando uno está a punto de morir, si tuvo un accidente gravísimo y se salva, entonces uno le jura a Dios que se va a subir una montaña a pie, si lo deja vivir, si no sé qué, que va a cambiar y que, por dicho, si tú no tienes una experiencia cercana a la muerte, tú no cambias. Es súper complicado, tú no cambias, no dejas un vicio, esa es la única manera, o acercarte de tal manera en la parte espiritual. Y eso es lo que le corresponde al ser humano. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, uno dice, uy, no, es que el panorama es terrible, que si lo vemos a nivel mundial, pues mira Beijing, cómo está China y eso en las inundaciones de ayer y eso ya se les acabó el mundo. ¿Cuánta gente tuvo que haber desencarnado, que está herida, perdida, con todos estos temas nada más que estamos hablando del clima? No necesariamente es porque me cayó la bomba, porque me asesinaron, porque la guerra. O sea, pueden pasar 1000 cosas para desencarnar masivamente y eso lo vamos a ver a nivel planetario. Entonces, lo primero es enterarse e investigar muy bien qué es la muerte, porque el mayor miedo y vulnerabilidad del ser humano a nivel planetario es el miedo a morir. Y la programada es tenaz. A uno lo programan en que va a ser el cuchito 90, 100 años y que va a vivir eternamente. Entonces usted trabaja en su futuro, usted no viva su presente, sin siquiera saber si yo va a durar un mes, 2 meses, un día, 5 años, 50, 100. Entonces siempre estoy esperando un futuro que a veces ni llega como lo plantea uno esta Matrix o esta realidad. Por ahí. Entonces, si yo comprendo que la muerte no existe, que existe la reencarnación, que es colectiva, que existe el karma y que por eso me encuentro con ciertas personas que sufro y me duele y lloro y pataleo cada vida, pues lo que tengo que hacer en esta es mirar cuáles son las relaciones que tengo porque son karmáticas o dharmáticas. Y esas que yo tengo karmáticas, las tengo que solucionar y ver cuál es el inconveniente que he tenido para limar, soltar, perdonar ese tipo de relaciones que llaman hoy día tóxicas a todos. Difícil, sí. Claro, si la gente no quiere hacer su trabajo interior. Lo que quieren es que el OVNI, que yo esté en la congregación, en el grupo de contacto, subirme a la montaña, porque a mí ya me dijeron que me van a avisar por estar ahí y estoy esperando el mensaje del maestro, del arcángel, del no sé qué, para cuando es que tengo que irme a subir la montaña o que me den la dirección para subirme, me queden en el cuerpo. Entonces, como hay un desconocimiento de los procesos evolutivos también y del ente biológico, pues la gente es creída de todo y no quiere hacer su trabajo interior. ¿Qué tan difícil es enfrentarse a uno mismo, a sus miedos, a sus dolores, a sus sufrimientos, a los odios que uno obviamente resulta por todo el daño que uno le han generado o que uno ha generado a otro ser humano u otro ser vivo? Y decir, oiga, sí, la embarré, oiga, sí, eso fue un proceso que yo pasé por allá y lo lamento eternamente y quiero cambiar. Y entonces, ¿cómo hago para que me perdonen? ¿Cómo hago para cambiar esto? Y dedicar su vida realmente a la humanidad, lo que se llama ser humano. Entonces, si eso no sucede, planeta 3. Y eso es muy complejo. Y si esos procesos planetarios, porque es que hay que tener en cuenta también que tú sabes que cuando hay estas cosas tan terribles, garrafales de muertes así horribles, pues es porque hay una correspondencia vibracional allí. Entonces hay mucha gente que se salva y otra que chao. Entonces todo lo que quede para noveno tiempo, pues son lo que van a quedar realmente en semilla para esa nueva humanidad a nivel planetario y que ellos dejan dicho, ¿no?, que allí en ese noveno tiempo, que me parece maravilloso y yo que llegue rapidito, pues va a venir nuevamente nuestro Maestro Jesús, que es el regente espiritual del planeta Tierra, de acá del sistema solar, y grandes maestros, y podemos ser parte de la hermandad cósmico-solar, que es muy diferente a la maldita confederación que tantos hablan, porque ellos dejan esa definición y esa claridad de esos dos estamentos, por decirlo. Entonces, allí volveremos otra vez a que muchas de las civilizaciones que siempre nos han instruido, pues libremente puedan venir nuevamente a nivel planetario a instruir los seres humanos que quedan y hacer la humanidad, por supuesto.
Perfecto, ya lo tengo todo claro. Muy bien, quería agradecerte por tu presencia, por tu tiempo y también comentarle a las personas que tú tienes un programa también que es Telurión, ¿no es cierto? Más o menos para las personas que por primera vez tal vez desde aquí del canal te están viendo, cosa que dudo porque tú tienes muy buena acogida con tus videos, pero siempre hay alguien que descubre algo nuevo. Entonces, si nos puedes hacer la invitación de cómo encontrarte tanto en Telegram, creo que tienes también ahí un grupo, en el Facebook, en el YouTube, o cómo podemos seguir un poco las publicaciones que haces o las conferencias, si por ahí vas a estar en algún sitio. No sé si nos quieres comentar algo de eso. Rafael, mil gracias y súper invitados a todos ustedes a que se acerquen al canal de Telurión, que lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Telegram. En Instagram está como Telurión7 y también se pueden comunicar conmigo al mail telurión2020@gmail.com. Allá les recomiendo que vean desde el inicio toda la información y los videos. Hay muchísima información, está en la mayoría de los mensajes que papá recibió. Ni siquiera todos esos mensajes están en sus 2 libros Omni Gran Alborada Humana, y para los interesados en los libros los pueden conseguir en PDF en mi canal de Telegram. Allá en los archivos buscan a Omni Gran Alborada Humana con la lupa y se los busca la aplicación y los pueden bajar y leer, así que súper importante. Genial, genial. Bueno, realmente ha sido un placer conversar contigo, Dayani. Realmente impresionante todo lo que nos has contado y creo que es la primera vez que escucho de verdad tanta coherencia en un mensaje, o muy pocas veces, ¿no? De estos clásicos de los contactados de antaño. Muy bien, bueno, muchas gracias amigos, eso ha sido todo por este programa. Los invito a que se suscriban, compartan el video y lo puedan viralizar. Compártanlo lo que quieran con el video, nosotros felices. Y no se olviden de seguir a nuestra invitada en todas sus redes sociales. Vamos a poner también aquí un enlace para que puedan ir directamente al grupo que ella los está derivando.